Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. Hola mis queridas y queridos oyentes, ¿cómo están? Yo soy Si Lozano. Los quería saludar. Antes de empezar este libro, quería comentarles que este libro es la última entrega de esta saga de Oscuros y pues ya terminamos al fin el de la primera maldición. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Fue un libro bastante bueno. Y pues quería comentarles que eso de que este libro es la última entrega de esta saga de Lauren Kate y es un libro de 20 capítulos. Así que espero que lo disfruten mucho, que les guste. Déjenme sus comentarios por favor a ver qué piensan y pues vamos a empezar con el primer capítulo. Bye. Oscuros. El retorno de los caídos, de Lauren Kate. Para los soñadores, las serpientes en mi mente. Intentan perdonar tus crímenes. Todos cambian con el tiempo. Espero que esta vez él cambie. Sharon Van Etten. Serpientes. Prólogo. Que nunca nos separen. Las botas de Cam se posaron en el alero de la vieja iglesia bajo un cielo frío y estrellado. Plegó las alas y contempló el paisaje. El musgo español, blanco a la luz de la luna, colgaba como caravanos de árboles más viejos que la guerra civil. Edificios de bloques de hormigón enmarcaban un campo herboso y un par de graderías desvencijadas. El viento llegaba murmurando desde el mar. Principios de invierno en la escuela Espada y Cruz. Ni un alma en el campus. ¿Qué hacía él ahí? Eran pocos minutos pasada la medianoche y acababa de volar desde Troya. El viaje transcurrió como entre niebla. Una fuerza desconocida había guiado sus alas. Se sorprendió a sí mismo, tarareando una tonada que no había permitido recordar en varios miles de años. Tal vez había vuelto porque ahí era donde los ángeles caídos habían conocido a Lucy en su última vida maldita. Había sido su encarnación número 324 y la vez número 324 que los ángeles caídos se reunían para ver cómo se desarrollaba la maldición. Ahora la maldición estaba rota. Lucy y Daniel eran libres. Y vaya que Cam sentía envidia. Recorrió el cementerio con la mirada. Nunca habría creído que sentiría nostalgia por ese basurero, pero aquellos viejos días en Espada y Cruz habían tenido un aire emocionante. La chispa de Lucinda era más brillante y mantenía a los ángeles en vilo, donde antes habían creído saber qué esperar. Durante 6 milenios, cada vez que ella cumplía 17 años, ellos interpretaron una variación de la misma obra. Los demonios. Cam, Roland y Molly intentaban de todo para que Lucy se alineara con el innombrable, mientras que los ángeles, Ariane y Gabe, y a veces Annabelle, se esforzaban por llevarla de vuelta al rebaño celestial. Ninguno se había acercado jamás a convencerla. Y es que cada vez que Lucy conocía a Daniel, y siempre lo conocía, nada importaba tanto como su amor. Una y otra vez se enamoraban y una y otra vez Lucy moría entre llamas. Hasta que una noche, en Espada y Cruz, todo cambió. Daniel besó a Lucinda y ella vivió. Entonces todos lo supieron,
Por fin, Lucy iba a tener la oportunidad de elegir. Unas semanas después todos volaron al sitio de su caída original, a Troya, donde Lucinda eligió su destino. Ella y Daniel volvieron a negarse a alinearse con el cielo o el infierno. En vez de eso, se eligieron uno al otro. Renunciaron a su inmortalidad para pasar una vida mortal juntos. Ahora Lucy y Daniel no estaban, pero Cam aún los recordaba. Su amor triunfante lo hacía anhelar algo que no se atrevía a expresar con palabras. Estaba tarareando de nuevo esa canción. Aún después de tanto tiempo, la recordaba. Cerró los ojos y vio al intérprete, la parte trasera de su cabello rojo peinado en una trenza holgada. Sus largos dedos acariciaban las cuerdas de una lira mientras se apoyaba contra un árbol. No se había permitido pensar en ella en miles de años. ¿Por qué ahora? Esta lata se acabó, dijo una voz familiar. ¿Me pasas otra? Cam dio la vuelta. No había nadie. Percibió un leve movimiento a través del vitral roto del techo. Se inclinó hacia adelante y asomó a la capilla que Sofía Bliss había usado como oficina cuando era la bibliotecaria de Espada y Cruz. Dentro de la capilla, las alas iridiscentes de Arriani se plegaban mientras ella agitaba una lata de pintura en aerosol y se levantaba del piso, apuntando la válvula hacia la pared. El mural que estaba pintando mostraba una niña en un resplandeciente bosque azul. Llevaba un vestido negro de varias capas y contemplaba un niño rubio que le extendía una peonía blanca. Lucy y Daniel por siempre, escribió Arriani con letras góticas plateadas sobre la campana de la falda de la niña. Detrás de Arriani, un demonio de piel oscura con rastas estaba encendiendo una alta vela de cristal con la efigie de la Santa Muerte. Roland erigía un adoratorio en el lugar donde Sofía había asesinado a la amiga de Lucy, Pen. Los ángeles caídos no podían entrar a los santuarios de Dios. En cuanto cruzaban el umbral, todo en el lugar se incendiaba e incineraba cuanto mortal estuviera dentro. Pero aquella capilla se había desantificado cuando Sofía se mudó ahí. Cam extendió las alas y se dejó caer por la ventana rota. Aterrizó detrás de Arriani. «Cam». Roland abrazó a su amigo. «Con calma», dijo Cam, pero no se apartó. Roland ladeó la cabeza. «Qué coincidencia encontrarte aquí». «Ah, ¿sí?», preguntó Cam. «No lo es si te gustan las carnitas», dijo Arriani mientras le lanzaba a Cam un pequeño paquete envuelto en papel aluminio. «¿Recuerdas el camino de tacos de Lovington? He tenido antojo de esto desde que huimos de este pantano». Abrió su propio paquete y devoró un taco en 2 mordidas. «Oh, es todo delicioso». «¿Qué haces aquí?», preguntó Roland a Cam. Cam se apoyó en un frío pilar de mármol y encogió los hombros. «Dejé mi Les Paul en el dormitorio». «¿Viniste hasta acá por una guitarra?». Roland asintió. «Supongo que todos debemos encontrar maneras de ocupar nuestros días sin fin, ahora que Lucy y Daniel no están». Cam siempre había odiado la fuerza que atraía a los ángeles caídos hacia amantes malditos cada 17 años. Él mismo había abandonado campos de batallas y coronaciones. Había abandonado los brazos de exquisitas jóvenes. Una vez se había ido durante la filmación de una película. Había dejado todo por Lucy y Daniel, pero ahora que la atracción irresistible había desaparecido, la echaba de menos. Su eternidad estaba abierta de par en par,
¿Qué haría con ella? Lo que pasó en Troya te dio, no sé. Roland se distrajo. ¿Esperanza? Ariane sujetó el taco sin comer de Cam y se lo zampó. Sí, después de tantos miles de años, Luz y Daniel pueden hacerle frente al trono y lograr un final feliz. ¿Por qué no podría cualquier otro? ¿Por qué no nosotros? Cam miró por la ventana rota. Tal vez no soy esa clase de tipo. Todos llevamos pedazos de nuestros viajes, dijo Roland. Todos aprendemos de nuestros errores. ¿Quién podría decir que no merecemos la felicidad? Escúchanos. Ariane se tocó la cicatriz del cuello. ¿Qué sabemos del amor nosotros? ¿Que somos 3 cansadas aves de rapiña? Miró a Cam y luego a Roland. ¿Verdad? El amor no es prioridad exclusiva de Lucy y Daniel, dijo Roland. Todos lo hemos probado. Quizá lo probemos de nuevo. El optimismo de Roland fue como una nota discordante para Cam. Yo no, dijo. Ariane suspiró, arqueando la espalda para extender las alas y elevarse unos centímetros del suelo. El aleteo llenó la iglesia vacía, con diestros movimientos de su lata de pintura blanca. Añadió un sutil indicio de alas sobre los hombros de Lucinda. Antes de la caída, las alas de los ángeles estaban hechas de luz empírea. Todas eran perfectas, cada par indiscutible del resto. En las eras posteriores sus alas habían cambiado para expresar su personalidad, sus errores o impulsos. Los ángeles caídos habían jurado lealtad al innombrable, tenían las alas doradas. Aquellos que habían regresado al rebaño celestial llevaban entre sus fibras el toque de plata del trono. Las alas de Lucinda habían sido especiales, de un blanco puro, deslumbrantes, impolutas, inocentes de la elección que el resto de los ángeles había hecho. El único ángel caído que había conservado sus alas blancas además de ella era Daniel. Ariane arrugó el segundo envoltorio de taco. A veces me pregunto... ¿Qué? Preguntó Roland. Si ustedes pudieran volver y no arruinar todo tan épicamente en el amor, ¿lo harían? ¿De qué sirve preguntarse?, dijo Cam. Rosaline está muerta. Vio a Roland hacer una mueca ante la mención de su amante perdida. Tess jamás te perdonará, añadió mirando a Ariane. Y Lilith. Listo, había dicho su nombre. Lilith era la única chica que Cam había amado. Le había pedido matrimonio. No funcionó. Volvió a escuchar su canción latiendo en su alma, cegándolo de arrepentimiento. ¿Estás tarareando? Ariane entrecerró los ojos mirando a Cam. ¿Desde cuándo tararías? ¿Qué hay de Lilith?, preguntó Roland. Lilith también estaba muerta, aunque Cam no sabía cómo había vivido sus últimos días después de su separación. Sabía sin duda habría dejado este mundo y ascendido a los cielos hacía mucho tiempo. Si Cam fuera un hombre distinto, ¿a qué le habría dado paz imaginarla envuelta en júbilo y luz? Pero la lejanía del cielo era tan dolorosa que lo mejor era no pensar en ella en absoluto. Roland parecía leerle la mente. Podrías hacerlo a tu manera. Hago todo a mi manera, dijo Cam. Sus alas pulsaban en silencio sus espaldas. Es una de tus mejores características, dijo Roland, mirando a las estrellas a través del techo en ruinas y luego nuevamente a Cam.
¿Qué? Preguntó Cam. Roland rió. No dije nada. Permíteme, dijo Ariane. Cam, este momento es cuando todos esperan que hagas una de tus dramáticas salidas hacia aquel claro, entre las nubes. Señaló un hilo de niebla que colgaba del cinturón de Orión. Cam. Roland miró a Cam alarmado. Tus alas. Cerca de la punta del ala izquierda de Cam había un filamento blanco diminuto y solitario. Ariane quedó boquiabierta. ¿Qué significa? Era una mota blanca entre un campo de oro, pero obligó a Cam a recordar el momento en que sus alas habían cambiado de blanco a dorado. Hacía mucho que había aceptado su destino, pero ahora, por primera vez en milenios, imaginaba algo más. Gracias a Lucy y a Daniel, Cam tenía un nuevo comienzo y solo un remordimiento. Tengo que irme. Extendió totalmente sus alas y una brillante luz dorada inundó la capilla mientras Roland y Ariane se apartaban de su camino. La vela se volcó y se hizo pedazos, y la flama se extendió sobre el frío suelo de piedra. Cam salió disparado hacia el cielo, penetrante de aquella noche, y se dirigió a la oscuridad que lo había esperado desde el momento en que huyó volando del amor de Lilith. Capítulo 1. Tierra baldía. Lilith. Lilith despertó tosiendo. Era temporada de incendios forestales. Siempre lo era. Y Lilith tenía los pulmones saturados de humo y ceniza provenientes de las colinas en llamas. Aunque el reloj junto a su cama marcaba la medianoche, las delgadas cortinas blancas lucían grises por la luz crepuscular. Debía haberse ido la luz de nuevo. Pensó en el examen de biología que le esperaba en el cuarto periodo, y luego en el terrible hecho de que la noche anterior había traído a casa el libro de historia de Estados Unidos por accidente. ¿A quién se le habría ocurrido la cruel broma de asignarle 2 libros de texto con el lomo del mismo color? Tendría que improvisar en el examen y rezar por un 6. Bajó de la cama y pisó algo cálido y suave. Cuando levantó el pie, el hedor la atacó. ¡Alastor! El perrillo de pelaje claro entró trotando a la habitación, creyendo que Lilith quería jugar con él. La madre de Lilith decía que el perro era un genio por los trucos que le había enseñado Bruce, el hermano de la chica, pero Alastor ya tenía 4 años y se negaba a aprender el único truco importante: comportarse en casa. Esto es muy incivilizado, reprendió Lilith al perro, y luego entró al baño saltando sobre un pie. Abrió la regadera. Nada. No hay agua hasta las 3 p.m., anunciaba la nota de su madre, una hoja pegada al espejo del baño. Las raíces de los árboles del exterior estaban ahorcando las cañerías, y se suponía que su madre tendría dinero para el plomero esa tarde, después de cobrar el cheque de uno de sus muchos trabajos de medio tiempo. Lilith buscó a tientas el papel sanitario, esperando al menos poder limpiarse el pie. Solo encontró un tubo de cartón. Era un martes más. Aunque los detalles variaban, cada día de la vida de Lilith era más o menos igual de espantoso que los demás. Arrancó la nota de su madre del espejo y lo usó para limpiarse el pie. Luego se puso jeans negros y una camiseta negra. Sin mirar su reflejo, intentó recordar, aunque fuera un poco, de todo lo que su profesor de biología había dicho que estaría en el examen. Para cuando bajó las escaleras,
Bruce estaba echándose a la boca los restos de la caja de cereal. Lilith ya sabía que esas hojuelas rancias eran toda la comida que quedaba en la casa. Se nos acabó la leche. ¿Y el cereal? ¿También el cereal?, preguntó Lilith. Y el cereal, y todo, dijo Bruce. Bruce tenía 8 años y era casi tan alto como Lilith, aunque mucho más delgado. Estaba enfermo. Siempre lo había estado. Había nacido prematuramente y a su madre le gustaba decir que su corazón no podía seguirle ritmo a su alma. Tenía los ojos hundidos y su piel tenía un tinte azulado, porque sus pulmones no podían aspirar suficiente aire. Cuando las colinas se incendiaban, como ocurría a diario, al menos esfuerzos le hacían jadear. Se quedaba en cama más seguido de lo que iba a la escuela. Lilith sabía que Bruce necesitaba desayunar más que ella, pero aún así el estómago le gruñía. Comida, agua, productos higiénicos básicos, todo escaseaba en el basurero que llamaban hogar. Miró por la ventana sucia de la cocina y vio que su autobús ya se alejaba de la parada. Gruñó mientras tomaba el estuche de su guitarra y su mochila y se aseguraba de que su diario negro estuviera dentro. «Nos vemos, Bruce», dijo y salió. Retumbaron bocinas y rechinaron llantas mientras Lilith atravesaba la calle corriendo sin mirar, como siempre le decía a Bruce que no hiciera. A pesar de su terrible suerte, jamás le preocupaba la muerte. Morir significaría liberarse de la frenética rueda de hámster de su vida. Y Lilith sabía que no era tan afortunada. El universo, o Dios, o algo querían que fuera miserable. Vio el autobús alejarse y comenzó a caminar los 5 kilómetros a la escuela, con el estuche de la guitarra golpeándole la espalda. Cruzó la calle rápido, pasó el centro comercial con la tienda de todo a $1 y el restaurante chino que siempre estaba cerrado y reabriendo. Una vez que estuvo a unas cuadras de su áspero vecindario, conocido en el pueblo como El Hoyo, las aceras se volvieron más lisas, las calles estuvieron menos baches. Las personas que salían de sus casas para recoger el periódico vestían trajes formales, no las batas raídas que usaban los vecinos de Lilith. Una mujer muy bien peinada que paseaba a su gran danés la saludó, pero Lilith no tenía tiempo de cortesías. Se agachó para atravesar el túnel peatonal que pasaba por debajo de la autopista. La escuela preparatoria Trumbull estaba en la esquina de la calle High Meadow y la autopista número 2, que Lilith asociaba con tensos viajes a la sala de emergencias cuando Bruce se enfermaba de gravedad. Cuando recorría el pavimento a toda velocidad de la minivan púrpura de su madre, con su hermano resollando débilmente sobre su hombro. Lilith siempre miraba los señalamientos verdes a un lado de la autopista, que indicaban la distancia a otras ciudades, aunque no había visto mucho. Nada, en realidad. Fuera de Crossroads, le gustaba imaginar el vasto mundo más allá. Le gustaba pensar que algún día, si llegaba a graduarse, huiría a un lugar mejor. Cuando salió del túnel cerca de la orilla del campus, el timbre de los retardos estaba sonando. Lilith tosía y le ardían los ojos. Los incendios forestales de las colinas que rodeaban el pueblo envolvían a la escuela en humo. El edificio de estuco café era feo, y los carteles que lo tapizaban, hechos por estudiantes, lo hacían lucir peor. Uno anunciaba el partido de básquetbol del día siguiente. Otro enumeraba los detalles de la reunión para la feria de ciencias después de la clase. Pero la mayoría mostraba fotos de anuarios de un deportista llamado Dean, que quería ganar votos para ser rey del baile de graduación.
En la entrada principal de Trumbull estaba el director Tarkenton. Apenas medía poco más de 1,50 y llevaba un traje de poliéster color vino. «Otra vez tarde, señorita Foscor», dijo, contemplándola con disgusto. «¿No vi su nombre en la lista de castigos por retardo de ayer?» «Lo gracioso del castigo», dijo Lilith, «es que parece que aprendo más mirando la pared que en clase». «Vaya a su primer periodo», dijo Tarkenton, dando un paso hacia Lilith. «Y si le da problema a su madre en clase, aunque sea por un segundo...» Lilith tragó saliva. «¿Mi mamá está aquí?» Su mamá era maestra sustituta en Trumbull en unos días al mes, a cambio de un descuento en la colegiatura que era la única razón por la que Lilith podía ir a esta escuela. Lilith nunca sabía cuándo encontraría a su madre delante de ella, en la fila de la cafetería o retocándose el labial en el baño de mujeres. Nunca le decía a Lilith cuándo se presentaría en el campus de Trumbull y nunca le ofrecía llevarla a la escuela. Siempre era una horrible sorpresa, pero al menos Lilith nunca se había topado con su madre como sustituta en una de sus clases. Hasta hoy. Lilith emitió un quejido y entró a la escuela, preguntándose en cuál de sus clases aparecería su mamá. Se salvó en el aula principal, donde la profesora Richards ya había terminado de pasar lista y ahora escribía frenéticamente en el pizarrón sobre las maneras en que los alumnos podían ayudar a su inútil campaña para introducir el reciclaje en la escuela. Cuando Lilith entró, la profesora sacudió la cabeza en silencio como si la impuntualidad habitual de Lilith la aburriera. Lilith se dejó caer en su asiento, dejó el estuche de guitarra a sus pies y tomó el libro de biología que acababa de sacar de su casillero. Le quedaban 10 valiosos minutos en el aula principal y los necesitaba para estudiar para el examen. «Profesora Richards», dijo la chica junto a Lilith, mirando hacia donde ella estaba. «De pronto algo apesta aquí». Lilith puso los ojos en blanco. Ella y Chloe King habían sido enemigas desde el primer día de primaria, aunque no recordaba por qué. Ella no era ninguna amenaza para la rica y hermosa chica del último grado. Chloe era modelo de la marca Crossroads Apparel y vocalista de una banda de pop llamada Las Ofensas Imaginarias, sin mencionar que presidía al menos la mitad de los clubes extracurriculares de Trumbull. Después de más de una década de soportar las maldades de Chloe, Lilith estaba acostumbrada a sus ataques constantes. En sus mejores días, los ignoraba. Ese día se concentró en los genomas y fenomas de su libro de biología y trató de no prestar atención a Chloe. Pero ahora los otros chicos a su alrededor estaban tapándose la nariz. El chico que estaba frente a ella hizo ademán de vomitar. Chloe giró en su asiento. «¿Esta es tu idea barata de perfume? Lilith, ¿o te cagaste en los pantalones?» Oh. Lilith recordó el desastre que Alastor dejó junto a su cama y la ducha que no pudo darse, y sintió que se le encendían las mejillas. Tomó sus cosas y salió disparada del salón, ignorando el parloteo de la profesora Richards sobre el permiso de salida, y entró al baño más cercano. Dentro, a solas, se apoyó en la puerta roja y cerró los ojos. Deseó poder esconderse ahí todo el día, pero sabía que una vez que sonara el timbre, el lugar se llenaría de estudiantes. Se obligó a ir al lavabo, abrió la llave del agua caliente, se quitó el zapato,
levantó el pie hasta el lavabo y presionó el dispensador de jabón rosa barato. Levantó la mirada, esperando ver su triste reflejo, y en vez de eso, se encontró con un cartel brillante pegado al espejo. Vota por King para reina. Decía bajo una foto profesional de una radiante Chloe King. El baile de graduación era ese mes, y todos los demás chicos de la escuela parecían consumidos por la anticipación. Lilith había visto cientos de carteles como ese en los pasillos. Había caminado detrás de chicas que se mostraban fotos de sus ramilletes, soñados de camino a clase. Había escuchado a los chicos bromear sobre lo que sucedería después del baile. Todo aquello le daba náuseas. Aunque si tuviera dinero para un vestido y, aún, si hubiera alguien con quien quisiera ir, de ninguna manera pondría un pie en la escuela cuando no estuviera legalmente obligado a hacerlo. Arrancó el cartel de Chloe del espejo y lo usó para limpiar el interior de su zapato. Luego lo arrojó al lavabo y dejó que el agua le cayera encima hasta que el rostro de Chloe no fuera más que pulpa mojada. En clase de poesía, el profesor Davidson estaba tan absorto escribiendo el sonato 20 de Shakespeare en el pizarrón que ni siquiera notó que Lilith llegó tarde. Lilith se sentó con cuidado, observando a los otros chicos que esperaban que alguien se tapara la nariz o hiciera arcadas. Pero por suerte, solo parecían fijarse en ella como medio para pasar notas. Paige, la deportista rubia, la que estaba a la izquierda de Lilith, le dio un empujón y deslizó una nota doblada hacia su pupitre. Aunque no tenía remitente, Lilith sabía por supuesto que no era para ella. Era para Kimmy Grace, la chica cool de la ascendencia coreana y mexicana que se sentaba en su derecha. Lilith ya había pasado suficiente nota sobre ella como para ver atisbos de sus planes para la graduación. La fiesta épica y la limusina por la cual estaban ahorrando por mesadas. A Lilith nunca le había dado mesada, ni su madre tenía dinero de sobra. Iba directo a los gastos médicos de Bruce. ¿Verdad, Lilith?, preguntó el profesor Davidson. Y sobresaltó a Lilith, que metía la nota bajo el pupitre para que no la descubriera. ¿Podría repetirlo?, dijo Lilith. No quería hacer enfadar al profesor Davidson. Poesía era la única clase que le gustaba, sobre todo porque no estaba reprobando. Y el profesor Davidson era el único maestro que había conocido que parecía disfrutar su trabajo. Incluso le había gustado algunas de sus letras de canciones de Lilith, que entregaba como tareas de poesía. Lilith aún tenía la hoja de papel en la que el profesor solo había escrito «¡Guau!» bajo la letra de una canción que ella llamaba Exilio. «Dije que espero que hayas escrito a la sesión de micrófono abierto», dijo Davidson. «Sí, claro», balbuceó ella, aunque no lo había hecho y esperaba no hacerlo. Ni siquiera sabía cuándo sería. Davidson sonrió, complacido y sorprendido. Volteó a mirar el resto de la clase. «Entonces ya tenemos algo que esperar», dijo. En cuanto Davidson volvió a mirar el pizarrón, Kimmy Grace dio un codazo a Lilith. Cuando Lilith se encontró en los lindos ojos oscuros de Kimmy, se preguntó por un momento si ella quería hablar sobre la sesión de micrófono abierto, y si la idea de leer en público también le ponía nerviosa, pero Kimmy solo quería que Lilith le diera la nota que tenía en la mano. Lilith suspiró y se la entregó. Intentó saltarse la clase de educación física para estudiar por el examen, pero
por supuesto, la descubrieron y tuvo que correr con su uniforme deportivo y sus botas militares. La escuela no daba zapatos deportivos y su madre nunca tenía dinero para comprarle unos. De modo que el ruido de sus pisadas era ensordecedor mientras corría en círculos alrededor de los chicos que jugaban voleibol en el gimnasio. Todos la miraban. Nadie tenía que decir en voz alta la palabra fenómeno. Ella sabía que lo estaban pensando. Pero cuando Lilith llegó a la biología, estaba molida y exhausta. Ahí fue donde encontró a su mamá, que llevaba una falda verde brillante y el cabello recogido, entregando los exámenes. «Perfecto», refunfuñó Lilith. «Shh», respondió una docena de alumnos. Su madre era alta y morena, y tenía una belleza angulosa. Lilith era de piel clara y cabello tan rojo como el fuego de las colinas. Tenía la nariz más corta que su madre y los ojos y boca menos delicados. Sus pómulos tenían un ángulo diferente. Su madre sonrió. «¿Te sientas, por favor?» Como si ni siquiera supiera el nombre de su hija, pero su hija sí sabía el suyo. «Claro, Janet», dijo Lilith, mientras se dejaba caer en un pupitre vacío en la fila más cercana a la puerta. Su madre le dirigió una mirada rápida y furiosa, luego sonrió y miró a otro lado. «Mátalos con gentileza». Era uno de los dichos favoritos de su madre, al menos en público. En casa su actitud era más severa. Todo lo que odiaba de su vida se lo achacaba a Lilith, por haber nacido cuando ella tenía 19 años. Era hermosa, tenía un futuro extraordinario por delante, pero cuando llegó Bruce ya se había recuperado lo suficiente del trauma de Lilith como para ser una madre de verdad. El hecho de que el padre estuviera fuera de sus vidas, nadie sabía dónde estaba, le daba aún más razón para vivir para su hijo. La primera página del examen de biología era una cuadrícula en la que debían trazar un mapa de genes dominantes y recesivos. La chica a la izquierda de Lilith estaba llenando cuadros con rapidez. De pronto, Lilith era incapaz de recordar nada de lo que aprendió en todo el año. Le picaba la garganta y se sintió que le sudaba la nuca. La puerta hacia el pasillo estaba abierta. Tenía que estar más fresco fuera. Antes de poder darse cuenta de lo que hacía, Lilith ya estaba con un pie en el umbral, con la mochila en una mano y el estuche de la guitarra en la otra. «Salir de clase sin permiso es motivo de castigo automático», exclamó Janet. «Lilith, vuelve y suelta esa guitarra». La experiencia de Lilith con la autoridad le había enseñado a escuchar con atención lo que decían y luego a hacer lo contrario. Salió disparada hacia el pasillo y chocó con la puerta mientras corría. Afuera el aire era blanco y caluroso. Del cielo caían cenizas sobre el cabello de Lilith y el pastor grisáceo y quebradizo. La manera más discreta de salir del terreno de la escuela era por una de las salidas más allá de la cafetería, que llevaba una pequeña zona de grava, donde los chicos comían cuando había buen clima. La zona estaba asegurada con una endeble malla que era bastante fácil de escalar. Saltó la valla y se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Salirse de un examen supervisado por su madre era una pésima idea. No podría evitar el castigo, pero ya era demasiado tarde. Si seguía por ese camino llegaría de nuevo a una horrible casa corroída y descargada. No, gracias. Contempló los pocos autos que pasaban por la autopista.
Luego dio la vuelta y atravesó el estacionamiento del lado oeste del campus, donde los árboles del algarrobo crecían altos y gruesos. Entró al bosquecillo y se dirigió a la orilla oculta y sombreada del arroyo Víbora de Cascabel. Se agachó entre dos pesadas ramas de orillas y exhaló. Santuario. O algo así. Eso era lo que pasaba por paisaje natural en el diminuto pueblo de Crossroads. Lilith dejó el estuche de la guitarra en el lugar habitual en un tronco doblado. Dio patadas en el aire sobre un montón de crujientes hojas anaranjadas y dejó que el sonido del arroyo en su lecho cemento le relajara. Era la escuela. Había visto fotografías de lugares hermosos en sus libros de texto. Las cataratas del Niágara, el monte Everest, cascadas en Hawái. Pero el arroyo Víbora de Cascabel le gustaba más que cualquiera de esos lugares, porque no conocía a nadie más que pensara que esa pequeña arboleda marchita era hermosa. Abrió el estuche y sacó la guitarra. Era una Martin 00045 de color naranja oscuro, con una grieta oblicua en el cuerpo. Alguien de su calle le había tirado a la basura y Lilith no podía permitir ser quisquillosa. Además, le parecía que aquel defecto le daba un sonido más rico al instrumento. Sus dedos acariciaron las cuerdas, y mientras los acordes llenaban el aire, sintió como si una mano invisible alisara sus asperezas. Cuando tocaba, se sentía rodeada por los amigos que no tenía. Se preguntaba cómo sería conocer a alguien que compartiera sus gustos musicales. Alguien que no pensara que los 4 jinetes cantaban como perros maltratados. Como una porrista, había descrito alguna vez a la banda favorita de Lilith. Soñaba con verlos en vivo, pero era imposible imaginar asistir a un verdadero concierto de los 4 jinetes. Eran demasiado famosos para tocar en Crossroads, e incluso ni vinieran. ¿Cómo podría Lilith comprar un boleto cuando su familia apenas tenía dinero para comer? No se dio cuenta que empezaba a tocar una canción, aunque no estaba terminada. Solo era su tristeza que se mezclaba con su guitarra. Pero a los pocos minutos, cuando dejó de cantar, alguien comenzó a aplaudir a sus espaldas. ¡Hey! Lilith dio la vuelta y se encontró con un chico de cabello negro, apoyado en un árbol cercano. Vestía una chamarra de cuero y sus jeans negros estaban metidos en un par de botas militares desgastadas. «Hola», dijo como si la conociera. Lilith no respondió, no se conocían. ¿Por qué estaba hablándole? Él la observó con intensidad. Su mirada era penetrante. «Sigues siendo hermosa», dijo en voz baja. «Eres muy raro», respondió Lilith. «¿No me recuerdas?», sonaba decepcionado. Lilith se encogió de hombros. No veo los más buscados». El chico bajó la mirada, se rió y señaló la guitarra con la cabeza. «¿No te da miedo empeorar eso?». Ella se encogió, confundida. «¿Mi canción?». «Tu canción fue una revelación», dijo él, apartándose del árbol y caminando hacia ella. «Me refiero a esa guitarra con esa grieta». Lilith observó la felicidad con que se movía, con calma, lentamente, como si jamás lo hubieran hecho sonreír inseguro por nada. Se detuvo justo frente a ella y se descolgó del hombro una bolsa de lona. La correa cayó sobre la bota de Lilith y ella lo miró fijamente,
como si el chico le hubiera puesto ahí a propósito. La pateó. «Tengo cuidado», dijo, y sostuvo la guitarra contra su pecho. Por supuesto, la proporción de guitarra y grieta es la justa. Si llegara a haber más grieta de guitarra, esto sería peor. Parece que lo tienes todo resuelto. El chico la miró fijamente, el tiempo suficiente para que Lilith se sintiera incómoda. Sus ojos eran de un verde cautivador. Estaba claro que no era de por ahí. Lilith no sabía si alguna vez había conocido a alguien que no fuera de Crossroads. El chico era hermoso e intrigante y, por tanto, demasiado bueno para ser verdad. Lo odió de inmediato. «Este es mi lugar. Búscate el tuyo», le dijo. Pero en vez de irse, él se sentó junto a ella, cerca, como si fueran amigos, o más que amigos. «¿Alguna vez has tocado con alguien más?», preguntó el chico. La dio la cabeza y Lilith entrevio un tatuaje de estrella en su cuello. Se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. «¿Qué música? ¿Como una banda?», sacudió la cabeza. «No, y no es asunto tuyo». Este tipo estaba invadiendo su territorio, interrumpiendo el único momento que tenía para sí misma. Quería que se fuera. «¿Qué te parece el negocio del innombrable?», él preguntó. «¿Qué?». «Como nombre de una banda». El primer impulso de Lilith fue levantarse y marcharse, pero nunca nadie le hablaba de música. «¿Qué tipo de banda es?», preguntó. Él levantó una hoja de algarrobo del suelo y la observó, retorciendo el tallo entre sus dedos. «Tú dime, ¿es tu banda?». «No tengo banda», dijo ella. Él levantó una ceja oscura. «Tal vez sea hora de que tengas una». Lilith nunca se había atrevido a soñar cómo sería tocar en una banda de verdad, pero su peso al otro pie para poner más distancia entre ella y el chico. «Me llamo Cam». Yo soy Lilith». No estaba segura de por qué decirle su nombre a aquel chico. Parecía algo tan monumental, pero si era, deseó no estar ahí, que él no lo hubiera oído tocar. No compartía su música con nadie. «Me encanta ese nombre», dijo Cam. «Te queda bien». Ahora sí que era hora de irse. Lilith no sabía qué quería ese tipo, pero definitivamente no era nada bueno. Recogió su guitarra y se puso de pie. Cam avanzó para detenerla. «¿A dónde vas?». «¿Por qué me hablas?», preguntó ella. El chico tenía algo que hacía que le hirviera la sangre. «¿Por qué estabas invadiendo mi espacio privado?». ¿Quién se creía? «No me conoces, ¿ok? Déjame en paz». La brusquedad de Lily solía incomodar a la gente, pero no a este tipo. Él rió un poco en voz baja. «Estoy hablándote porque tú y tu canción son lo más interesante que he visto en siglos». «Tu vida debe de ser aburridísima», dijo Lilith. Comenzó a alejarse. Tuvo que contenerse para no mirar atrás. Cam no preguntó a dónde iba ni pareció sorprender de que se marchara a media conversación. «¡Ey!», la llamó. «¿Ey qué?». Lilith ni siquiera volteó. Cam era la clase de chico que hiere los sentimientos de las chicas, lo bastante tontas para permitírselo,
y ella no necesitaba que le hicieran más. «Yo también toco la guitarra», dijo él mientras ella atravesaba el bosque. «Solo necesitamos un baterista». Hasta aquí el primer capítulo de Oscuros, el retorno de los caídos. Gracias por escucharme.